Bienvenidos a la clase virtual de compuestos oxigenados. Además de este archivo en formato Windows Media Player, van a encontrar otros materiales en el aula virtual, un archivo en PDF con explicaciones escritas y imágenes muy parecidas a las que verán en este video, y además los ejercicios resueltos. Los grupos funcionales que conforman esta familia de compuestos son los siguientes. El primero es el grupo funcional alcohol. El grupo funcional alcohol está formado por un carbono sp3 unido a un grupo H. Toda esta unidad, carbono sp3 más OH, es lo que se conoce como grupo funcional alcohol, y es muy importante que este carbono sea sp3, si no estaríamos hablando de otro tipo de compuesto. Los alcoholes suelen dividirse entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios de acuerdo al número de carbonos al que esté unido el carbono alcohólico. Es decir, si este carbono está unido a un único carbono y los demás son hidrógenos, vamos a estar hablando de un alcohol primario. Si está unido a dos carbonos, vamos a estar hablando de un alcohol secundario. Y si está unido a tres carbonos, vamos a estar hablando de un alcohol terciario. La nomenclatura de los alcoholes se basa, al igual que la de los hidrocarburos que venimos manejando, en un prefijo que tiene que ver con el número de átomos de carbono que tiene la cadena principal más la terminación ol. Así, por ejemplo, el etanol es un alcohol primario porque el carbono alcohólico está unido a un único carbono y es el alcohol de dos átomos de carbono. Y, por ejemplo, el 2-butanol es un alcohol secundario, ya que el carbono alcohólico está unido a otros dos carbonos y la cadena principal consta de 4 átomos de carbono, por eso su prefijo bu. Y como último ejemplo de alcohol terciario tenemos el terbutanol, que es un alcohol de 4 átomos de carbono, en el cual el carbono alcohólico está unido a 3 átomos de carbono. El siguiente grupo funcional que veremos es el grupo funcional fenol. El grupo funcional fenol está constituido por un anillo bencénico unido a un grupo H. Nótese que si bien tiene ciertos parecidos con el alcohol, también tiene diferencias, ya que el carbono que está unido al OH es un carbono sp2 y perteneciente a un anillo aromático. Los fenoles son bastante importantes en la naturaleza. Hay muchas moléculas, biomoléculas que se derivan de la estructura del fenol. Por ejemplo, la madera tiene un biopolímero que se llama lignina, que es un polifenol, y también son conocidos los fenoles por actuar, o los polifenoles, mejor dicho, por actuar como oxidantes. Por ejemplo, los flavonoides en lo que es vino y de diversos frutos rojos. La nomenclatura de los alcoholes, de los fenoles, perdón, se derivan del nombre de este, indicando los sustituyentes agregados que hay al fenol. Por ejemplo, los metilfenol, que pueden ser ortometilfenol, metametilfenol o parafenilfenol, de acuerdo a la posición del metilo con respecto al OH. En el ejemplo de abajo vemos el paraclorofenol. Siguiente grupo funcional es lo que se conoce como compuestos carbonílicos y se basan en un carbono que está hibridizado sp2 unido por doble ligadura a un oxígeno. Estos compuestos carbonílicos pueden dividirse en dos: los aldehídos y las cetonas. La diferencia entre ambos se basa en que en aldehído al menos uno de los dos átomos que están unidos al carbono carbonílico es hidrógeno. Por ejemplo, este esquematizado acá. Mientras que en la cetona, los dos átomos unidos al carbono carbonílico son carbonos participantes en cadenas carbonadas más largas. La diferencia parece bastante baja, pero como veremos más adelante es muy importante a nivel biológico. Las nomenclaturas se basan de nuevo en el prefijo basado en el número de átomos de carbono de la cadena, y en el caso de los aldehídos la terminación al, mientras que en el caso de la cetona la terminación es ona. Veamos unos ejemplos. El aldehído más sencillo es el formaldehído o metanal. Es el carbono carbonílico, carbono sp2 unido por doble ligadura a un oxígeno,
que está unido a 2 hidrógenos. Otros ejemplos son el acetaldehído, que es el aldehído de 2 átomos de carbono en el cual el carbono carbonílico está unido a un metilo y a un hidrógeno. Usualmente van a ver que en la nomenclatura condensada, en vez de esquematizar carbono, doble ligadura, oxígeno, como en el ejemplo del formaldehído, se va a estar simplificando como CHO y eso esquematiza el grupo funcional aldehído. Otro ejemplo está esquematizado en la molécula dibujada en rosa, que es el benzaldehído, que es un aldehído aromático en donde el carbono carbonílico está unido a un hidrógeno no esquematizado en la figura y a un benceno. Por el lado de las cetonas, la acetona más sencilla que puede haber es la acetona, o el nombre IUPAC es propanona porque tiene una cadena carbonada de 3 átomos de carbono. La molécula esquematizada en verde es la butanona y fíjense que no hace falta poner la posición en la cual se genera el carbono carbonílico, ya que las posiciones 2 y 3 serían absolutamente equivalentes. En el caso de moléculas más grandes, en donde ya las posiciones en las que puede ponerse el carbonilo pueden variar, ahí vamos a tener que especificar la posición en la cual se encuentra. Y por último, una acetona cíclica, la ciclohexanona, en donde el carbono carbonílico forma parte de lo que es el anillo. El siguiente grupo funcional es el grupo funcional éter. En el grupo funcional éter hay un oxígeno que está hibridizado sp3, que está unido a 2 carbonos también hibridizado sp3. Conceptualmente, los éteres se forman por deshidratación de 2 alcoholes, es decir, 2 alcoholes reaccionan entre sí, pierden una molécula de agua y se forma el grupo funcional éter. En ese caso, este sería el carbono que venía del primer alcohol y este sería el carbono que venía del segundo alcohol, y la unión se produce a partir de los carbonos alcohólicos. La nomenclatura de los éters se basa en los prefijos de ambas cadenas carbonadas más la terminación éter. Por ejemplo, el dimetiléter es el éter que tiene 2 cadenas carbonadas formados por 2 metilos esquematizados aquí. El siguiente, la molécula verde, sería el metiletiléter, ya que una cadena carbonada es un etilo y la otra cadena carbonada es un metilo. Y por último ejemplo de éters, tenemos un éter cíclico, es lo que se conoce como un heterociclo porque en el ciclo se incorpora un heteroátomo, en este caso oxígeno, y en este caso en particular se llama tetrahidrofurano. El siguiente grupo funcional que vamos a estar viendo son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos están formados por un carbono que está hibridizado sp2 unido al mismo tiempo con un oxígeno por una doble ligadura y a 1H. No es un alcohol más una acetona, sino que es un grupo funcional específico que es el grupo ácido carboxílico, que está compuesto por toda esta unidad. El carbono sp2 unido por doble ligadura a un oxígeno sp2 y unido por una unión sigma a un OH. Todo esto es lo que se conoce como grupo funcional ácido carboxílico. La nomenclatura se basa en el prefijo que tiene que ver con el número de carbonos más la terminación ico. Así, por ejemplo, el ácido que está esquematizado acá en rojo es el ácido acético, el ácido que tiene 2 átomos de carbono. Es el ácido que está presente en el vinagre, en un 5% aproximadamente. El ácido fórmico o metanoico es el ácido más sencillo que hay, ya que el carbono está unido a un hidrógeno y es el ácido que tienen, por ejemplo, las hormigas. Las hormigas rojas, cuando nos pican, nos inyectan ácido fórmico y de ahí la reacción alérgica. Por último, en el ejemplo de abajo en rosa tenemos el ácido butanoico, que es el ácido carboxílico que tiene 4 átomos de carbono.
una mención especial a lo que son los tautómeros. Ya algo seguramente se vio en la unidad de isomería. Los tautómeros son isómeros que están en equilibrio químico entre sí, y hay un tipo de tautómero que es muy especial que se conoce como la tautomería cetoenólica, en donde tenemos por un lado un compuesto carbonílico, ¿sí? Un carbono sp2 unido a un oxígeno, que tiene un hidrógeno alfa, es decir, un hidrógeno unido al carbono que está contiguo al grupo funcional, en este caso y este grupo, que se conoce como forma ceto, puede tautomerizar a lo que se conoce como forma enol. En el caso del enol, vemos que el hidrógeno que estaba en posición alfa ha migrado hacia el oxígeno en un proceso que se da de la siguiente manera. El hidrógeno migra acercándose al oxígeno, el enlace pi que unía el oxígeno con el carbono se rompe y ese par de electrones pasa a formar un enlace sigma con el hidrógeno, y el enlace sigma que unía al hidrógeno pasa a formar parte de un enlace pi. Nótense que aquí la geometría molecular cambia radicalmente, ya que este era un carbono sp3 y ahora pasa a ser un carbono sp2. En la forma enólica, estos 6 átomos que están esquematizados, este oxígeno, este carbono, este átomo que estaba acá, este átomo que estaba acá, este carbono y este átomo que estaba acá, están esos 6 en un mismo plano, mientras que en la forma ceto eso no pasaba. La única región plana era la dominada por el compuesto carbonílico, ya que este carbono es sp2. Esto se diferencia de un alcohol y se conoce como enol. ¿Por qué? Porque es la mezcla de un compuesto insaturado tipo alqueno con un alcohol. Es un grupo funcional específico y tiene importancia biológica, como veremos más adelante. Usualmente las constantes de equilibrio para este equilibrio cetoenólico son bastante bajas, del orden de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 10. ¿Qué significa? Que para la mayoría de las moléculas la forma en la que predomina es la forma ceto, ¿sí? En ciertos tipos de moléculas veremos que la forma enol, por alguna cuestión puntual, está favorecida y este equilibrio se desplaza hacia la formación de el enol. Bueno, vamos a comenzar hablando de los que son los conceptos de oxidación y reducción. Si bien estos conceptos son muy importantes para las moléculas oxigenadas, vamos a ver que se aplican a todo el resto de las moléculas durante toda la materia. Consideremos en primer lugar la siguiente reacción. Es la oxidación utilizando dicromato de potasio, que es un oxidante relativamente fuerte en medio ácido, medio sulfúrico, ¿sí? La oxidación de una molécula orgánica como el alcohol, ¿sí? el etanol. En ese caso, el reactivo oxidante, el cromato, se reduce a cromo 3. ¿Cómo sabemos que se reduce? Siguiendo los conceptos vistos en química inorgánica, porque el cromo en el dicromato tiene estado de oxidación max 7 y cuando pasa a cromo 3 baja su número de oxidación, con lo cual sabemos que se está reduciendo. Si hay algo que se reduce, sabemos consecuentemente que tiene que haber algo que se oxida, y en este caso es el etanol, que pasa a ácido carboxílico. ¿Bien? En el caso de esta molécula, que es una molécula inorgánica, es muy fácil encontrar cómo fue ese cambio en su estado de oxidación observando la valencia del elemento que cambia su estado de oxidación. Pero en el caso de las moléculas orgánicas no es tan sencillo y no vamos a tener estados de oxidación enteros como para que ese análisis sea posible. Con lo cual, en el caso de las moléculas orgánicas, vamos a tener que manejar los conceptos de estado de oxidación de otra manera. En química orgánica vamos a decir que los estados más oxidados corresponden a mayor cantidad de oxígenos o menor cantidad de hidrógenos, mientras que los estados más reducidos corresponden a menor cantidad de oxígenos o mayor cantidad de hidrógenos.
Y eso lo vamos a ir analizando molécula por molécula. Asimismo, en química orgánica tampoco nos va a interesar demasiado balancear una determinada reacción, como hacíamos por ejemplo en química orgánica, en donde teníamos que por el método del ion-electrón o diferentes métodos encontrar cómo eran las proporciones en las cuales se combinaban los reactivos. En química orgánica simplemente nos interesa, en la gran mayoría de los casos, especificar si un compuesto fue oxidado y o reducido. Inclusive muchas veces tampoco nos va a interesar el reactivo en el específico con el que se hace esa reacción. Por ejemplo, en el caso que tengamos un compuesto y por algún tipo de reacción lo vamos a estar oxidando, en la mayoría de los casos nos va a estar alcanzando esquematizar esto. El compuesto en su forma reducida, esquematizar que es una reacción de oxidación, por ejemplo, con una flecha y un oxígeno entre corchetes, eso va a estar indicando que la reacción es de oxidación, y del otro lado vamos a tener que poner el compuesto en su forma oxidada. Mientras que si lo que estamos llevando a cabo es una reducción, vamos a poner el compuesto en su forma oxidada, un esquema de que estamos reduciendo, la flecha con una H entre corchetes y el compuesto en su forma reducida. Dentro de los que son los compuestos orgánicos, las oxidaciones y reducciones pueden hacerse de manera relativamente suave, sin alterar lo que es la cadena carbonada, o en forma muy violenta, oxidando aún hasta la cadena carbonada, lo que serían oxidaciones irreversibles y fuertes. Dentro de los que son las reducciones más suaves, que pueden llevarse a cabo sin romper la cadena carbonada, uno puede transformar los siguientes compuestos. Por ejemplo, un alcohol puede ser transformado en un aldehído y un aldehído puede ser transformado en un ácido carboxílico. Si el alcohol fuera secundario, no lo voy a poder transformar en un aldehído, lo voy a poder transformar en una acetona. Y esta acetona no se va a poder transformar en ácido carboxílico porque significaría que este carbono carbonílico tendría que transformarse en un carbono carboxílico y esto implicaría romper enlaces carbono-carbono. El alcohol terciario de esa manera no puede ser oxidado sin romper la cadena carbonada. Por el lado de lo que son los hidrocarburos también tienen diferentes estados de oxidación. Observen que en esta secuencia alcano, alqueno, alquino, el alcano tiene más hidrógenos que el alqueno y este tiene más hidrógenos que el alquino, y consecuentemente cuando vamos de izquierda a derecha estamos oxidando, o si fuéramos de derecha a izquierda estaríamos reduciendo porque agregamos hidrógenos. ¿Sí? Un alquino, dependiendo del tipo de alquino, podría ser oxidado, por ejemplo, a un alcohol primario. Por otro lado, existen reacciones de oxidación más fuertes que son capaces de romper la cadena carbonada, son reacciones irreversibles. Una vez que esta reacción se produjo, no puede ser vuelta atrás por algún otro agente reductor, en las cuales la cadena carbonada se rompe. El ejemplo más habitual que conocemos de nuestra vida diaria, de la industria, es una reacción muy utilizada, es lo que se llama reacción de combustión. En ella, cualquier molécula orgánica, cualquier molécula que tenga cierta cadena carbonada, reacciona con oxígeno mediante un iniciador, que puede ser una chispa, calor o otros tipos de iniciadores, para dar dióxido de carbono, que es la molécula carbonada en la cual el carbono alcanza su estado de oxidación mayor, y agua. En el primer ejemplo tenemos la reacción de combustión de un alcano genérico. Como cualquier alcano tiene fórmula general carbono N, hidrógeno 2N más 2, con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Y en el segundo ejemplo tenemos en particular la reacción de combustión del butano, balanceada también para dar dióxido de carbono y agua. Las reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo con diferentes reactivos que se conocen como oxidantes, los capaces de oxidar, y reductores, los capaces de reducir. Y a su vez este tipo de reactivos pueden clasificarse según
qué tipo de reacción produzca. Usualmente los oxidantes fuertes son los que pueden llegar a romper la cadena carbonada y pueden llevar, en el caso de no romperla, hasta su máximo estado de oxidación, por ejemplo, un ácido carboxílico. Así, por ejemplo, dentro de lo que son oxidantes fuertes tenemos el dicromato de potasio y el ácido sulfúrico. Es decir, por ejemplo, si el dicromato de potasio en medio sulfúrico agarran un alcohol primario, no lo van a oxidar simplemente a un aldehído, sino que eso va a terminar seguramente en ácido carboxílico, porque el oxidante es tan fuerte que cuando empieza a oxidar, oxida muy violentamente a tal punto de llevarlo al máximo estado de oxidación. También como oxidante fuerte tenemos al permanganato de potasio, usualmente concentrado y caliente, es muy fuerte, o el ozono, que puede en muchos casos romper lo que es el enlace carbono-carbono de un alqueno, generando dos ácidos carboxílicos. También existen oxidantes débiles, ¿sí? Por ejemplo el permanganato de potasio, que si agarran un alcohol primario y el permanganato está diluido y frío y las condiciones de reacción son muy controladas, uno podría oxidar el alcohol primario hasta aldehído sin llegar a ácido. Este tipo de reacciones son más bien difíciles, pero en ciertas condiciones controladas, con reactivos específicos, pueden llevarse a cabo. Lo que más se usa en el mundo de la síntesis orgánica son los reactivos específicos, es decir, reactivos que dan reacción con únicamente un tipo de molécula para ser convertidos a otro tipo de moléculas. En el caso de los oxidantes específicos, vamos a hacer foco durante toda la materia en oxidantes específicos que oxidan únicamente aldehídos y los transforman en ácidos carboxílicos. Son dos reactivos muy importantes, como veremos en esta serie y en la serie de azúcares, que se conocen como reactivo de Tollin y Fehling. Se denominan específicos, reitero, porque solamente reaccionan con aldehídos para oxidar a ácido carboxílico y no vuelven a reaccionar con ningún otro tipo de moléculas. Dentro de los reductores, usualmente se utilizan para hidrogenar las uniones tipo pi, por ejemplo, en dobles enlaces carbono-carbono o compuestos carbonílicos, es decir, carbono doble ligadura oxígeno. Y se dividen, ¿sí?, en varios tipos de reactivos. Los más importantes son los reductores catalíticos, que suelen ser hidrógenos sobre un metal noble como paladio, iridio, platino, etc. Y estos, usualmente, el hidrógeno sobre un metal noble lo que hace es hidrogenar a dobles enlaces carbono-carbono. Es una reacción que se utiliza mucho en lo que es la industria del petróleo para convertir compuestos aromáticos o alquenos en alcanos para obtener mejor rendimiento como combustibles. Y por otro lado, los hidruros, el borohidruro de sodio o el hidruro de aluminio y sodio, sirven para hidrogenar tanto dobles enlaces carbono-carbono como compuestos carbonílicos. Los oxidantes específicos en los que vamos a hacer hincapié son la oxidación de Tollens, en la cual el aldehído es convertido en un ácido carboxílico por tratamiento con el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens es plata coordinada con dos moléculas de amoníaco en lo que se conoce como ion complejo diaminoargéntico. La reacción se lleva a cabo en medio básico, que es aportada por el mismo amoníaco que forma el compuesto con la plata. El reactivo de Tollens se genera disolviendo nitrato de plata, que es un reactivo que se consigue fácilmente, con amoníaco. Eso genera el ion diaminoargéntico y el medio básico, y en estas condiciones el aldehído se transforma en ácido carboxílico, es decir, se oxida, y el ácido carboxílico queda desprotonado debido al medio básico de la reacción. Queda como carboxilato, pero lo importante es que este átomo de carbono cambia su estado de oxidación. El reactivo de Tollens, en el cual tiene la plata en estado de oxidación +1, se reduce a plata cero, plata metálica.
Como ustedes saben, ningún metal en estado de oxidación cero, en estado metálico, es soluble en ningún líquido, con lo cual esto se separa formando una fase sólida brillosa, como cualquier metal. Si esto ustedes lo realizan en un tubo de ensayo, lo que va a pasar es que esta plata metálica se va a adherir a la pared interna del tubo, generando lo que se denomina como espejo de plata. En la antigüedad todos los espejos estaban formados por un vidrio y un recubrimiento en la parte trasera del vidrio de plata, que se hacía con esta misma reacción. Hoy por hoy se logran depositar otro tipo de metales que actúan como capas reductoras y son más económicos que la plata. Esta reacción es específica y se utiliza para reconocer aldehídos. ¿Cómo es la reacción de reconocimiento? Supónganse que ustedes no saben que tienen un aldehído. Ustedes tienen una molécula que no saben qué grupo funcional es y la enfrentan al reactivo de Tollens. Si ustedes observan que se forma el espejo de plata, se deposita plata metálica, significa que la reacción se produjo. Y como esta reacción se produce únicamente en presencia de aldehídos, ustedes identifican que en la muestra que ustedes tenían un grupo funcional aldehído. Por eso también la van a ver como reacciones de reconocimiento. Frente a una molécula que ustedes no saben si tiene el grupo funcional aldehído, la pueden enfrentar a este reactivo, y en el caso de que aparezca reacción, señal positiva, espejo de plata, ustedes confirman la presencia de aldehído en esa molécula. La otra reacción es la reacción de Fehling, en la cual también el aldehído se transforma a ácido carboxílico, se oxida, pero ahora el reactivo es otro, es un ion cúprico, cobre 2+, también en medio alcalino, que provoca la oxidación, y la reducción ahora se provoca porque el cobre 2+ pasa a óxido cuproso, en el cual el estado de oxidación del cobre es +1, es decir, el cobre se reduce, y esto se separa como un precipitado, un polvo rojo que precipita de la solución. Y esta es la señal positiva de la reacción de Fehling. El reactivo de Fehling se prepara disolviendo sulfato cúprico en medio básico y agregando iones tartrato. Los iones tartrato se agregan porque de otra manera el cobre 2 en medio alcalino sería insoluble y se destruiría el reactivo. Con lo cual, para poder mantener el cobre 2+, que es el agente oxidante, y el medio alcalino, que es el medio necesario para que se produzca la reacción, se necesitan poner los iones tartrato. Pasamos a ver lo que son las propiedades físico-químicas. Estos conceptos ya los venimos manejando desde las unidades previas y vamos a hacer hincapié en este tipo de moléculas. La materia puede presentarse en diferentes estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso principalmente. ¿De qué depende que una determinada sustancia pura esté en algunos de estos estados? Básicamente depende de la presión y la temperatura. La característica de estos tres estados son las siguientes. En el estado sólido, las moléculas tienen una distancia intermolecular muy pequeña, es decir, están muy juntitas y la fuerza de cohesión que hay entre las moléculas es muy fuerte, de manera de que si uno pudiera agarrar una o un par de moléculas y moverla, esa molécula arrastraría todo el cuerpo del sólido debido a la alta cohesión. La posibilidad que tienen estas moléculas de moverse en el estado sólido es muy pequeña, es decir, su energía cinética es baja y las moléculas pueden solamente moverse muy débilmente en torno a su posición de equilibrio. Existen sólidos cristalinos y sólidos amorfos. En el caso de los sólidos cristalinos, cada una de las moléculas tiene una posición fija dentro de una red cristalina, es decir que las posiciones de las moléculas son repetitivas a lo largo del sólido, como se muestra en este esquema. Entonces, en definitiva, el estado sólido está caracterizado por distancias interatómicas pequeñas y fuerzas de cohesión muy rápidas y posibilidad de moverse, es decir, energía cinética muy baja.
Cuando pasamos al estado líquido, las distancias interatómicas son un poquito mayores en la gran mayoría de los líquidos, pero no significativamente. Pero a diferencia del estado líquido, la posibilidad de moverse, es decir, la energía cinética que tienen cada una de las moléculas es bastante mayor y el grado de cohesión es menor, de manera de que si uno agarra, por ejemplo, un par de moléculas y las separa, todo el cuerpo del líquido no va a ser arrastrado por ese par de moléculas. En este proceso de convertir un sólido a un líquido y después un líquido en un gas, claramente lo que vamos haciendo es agregar temperatura y a nivel molecular la temperatura se traduce en energía cinética, es decir, movimiento de las moléculas. Finalmente, si uno agregó la suficiente temperatura para una determinada sustancia pura, lo que va a tener es un estado gaseoso en donde las moléculas tienen mucha energía cinética, es decir, se mueven muy rápidamente a lo largo del recipiente que contiene el gas, y la energía de interacción entre moléculas es muy pequeña comparado a esa posibilidad que tienen las moléculas de moverse. Básicamente, el estado de agregación de una determinada sustancia está determinado por lo que se conoce diagramas de fases, que son diagramas bidimensionales en donde el eje dependiente uno grafica la presión y el eje independiente grafica la temperatura, y para cada par presión-temperatura la materia va a tener un determinado estado de agregación. Por ejemplo, este que ven a la izquierda es el diagrama de fases del dióxido de carbono, en el cual en esta región de presión y temperatura el dióxido de carbono es sólido, en esta región es líquido y en esta región es gaseoso. Así, por ejemplo, si ustedes tienen dióxido de carbono sólido que les dieron en la heladería a una presión de 1 bar y la temperatura empieza a aumentar, ¿sí?, a través de esta línea, va a llegar un punto en donde el dióxido de carbono pasa de sólido a gas y se evapora, lo que se conoce como sublimación. El que ven a la derecha es el diagrama de fases del agua, que por ejemplo el agua es sólida a una temperatura de menos 18 grados centígrados, y cuando ustedes la empiezan a calentar a 0 grados centígrados el agua funde, y si la siguen calentando a 100 grados el agua ebulle. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que son las propiedades físico-químicas. Ya estos temas se vieron previamente en la serie 2 y en las series anteriores, pero vamos a reforzar conceptos y aplicarlos a los compuestos de la serie 5. Lo primero que vamos a estar hablando es cómo son los estados de agregación que presenta la materia. Todas las sustancias puras se encuentran en 3 tipos de estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Eso depende única y exclusivamente de la presión y de la temperatura para una sustancia pura. Veamos qué caracteriza estos 3 estados de la materia. En el estado sólido, las distancias intermoleculares son muy pequeñas y las moléculas ocupan posiciones rígidas dentro de una red del sólido. La característica que presenta este estado es que las fuerzas de cohesión entre las moléculas es muy grande y de esa manera se genera un cuerpo rígido. Si uno de alguna forma agarra una porción de este sólido y lo mueve, la fuerza de cohesión alta entre las diferentes moléculas va a generar que todo el sólido se mueva como un cuerpo rígido. La posibilidad que tienen las moléculas de moverse en el sólido es muy pequeña, y esa posibilidad de movimiento está relacionada con lo que es la energía cinética. A nivel molecular, la temperatura se transforma en energía cinética, es decir, en movimiento. En el estado sólido, esa energía cinética es muy baja, las moléculas ocupan posiciones definidas, pudiendo solamente oscilar en torno a ellas. Entonces, resumiendo, lo que caracteriza el estado sólidos son distancias intermoleculares pequeñas, fuerzas de cohesión
muy grandes y posiciones definidas dentro de una red cristalina en el caso de un sólido cristalino como se esquematiza en este caso. Si empezamos a entregar calor a este sólido, es decir, a nivel molecular empezamos a agregar energías cinéticas, las moléculas van a estar más móviles y en algún momento eso va a generar una transición de fase de manera de que el sólido funda y se transforme en un líquido. El líquido está caracterizado por distancias intermoleculares un poco más grandes, no significativamente más grandes a las del sólido, pero mucho mayor capacidad de movimiento. Ahora las moléculas no están rígidamente unidas unas a las otras, de manera de que si uno agarra una porción de líquido, no se va a llevar todo el resto del líquido. ¿Por qué? Porque las moléculas no están tan firmemente unidas. La posibilidad de movimiento es mucho mayor, la energía es mucho mayor, pero las distancias siguen siendo relativamente pequeñas. Si seguimos entregando temperatura, es decir, seguimos entregando energía cinética a nivel molecular, lo que va a pasar es que ese líquido va a transformarse en un gas y ahora las distancias interatómicas o intermoleculares sí son mucho más grandes, las moléculas pueden moverse con una energía cinética muy alta y eso genera que, bueno, cada una de las moléculas prácticamente sea independiente de lo que le pasa al resto. Si vamos a lo que es los diagramas de fases, estos estados de agregación están definidos por diagramas de fases que son gráficos bidimensionales en donde de acuerdo a la presión y la temperatura se determina el estado de agregación de la materia. Así, por ejemplo, el que tienen a la izquierda es el diagrama de fases para el dióxido de carbono. En la zona azul de presión y temperatura el dióxido de carbono es sólido. En la zona amarilla el dióxido de carbono es gaseoso y en la zona verde es líquido. Si por ejemplo ustedes tienen hielo seco que compraron en la heladería a un bar, ¿sí? Y el hielo seco les vino sólido, a medida de que ustedes empiecen a calentar ese hielo seco, ese va a atravesar por menos 78 grados centígrados y el hielo seco se va a transformar en gaseoso. El hielo seco sublima a menos 78 grados a una atmósfera. El que está a la derecha es el diagrama correspondiente al agua, en donde, por ejemplo, si ustedes tienen agua a menos 18 grados centígrados en el freezer y ustedes la comienzan a calentar, cuando el agua atraviesa los 0 grados centígrados se transforma en líquido y si la siguen calentando, cuando atraviesa los 100 grados centígrados se transforma en gas. El diagrama de fases del agua tiene algo particular, que es que la curva de equilibrio líquido-sólido tiene pendiente negativa, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los diagramas de fases que tienen pendiente positiva. Este hecho es bastante interesante y, por ejemplo, permite que se pueda patinar sobre hielo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, por ejemplo, tienen hielo en un bar, hielo a una atmósfera, un bar, en una pista de hielo, ese hielo es sólido. Si ustedes patinaran sobre un sólido, el patín no deslizaría. Pero como el patín es en su parte de abajo es finito, genera una presión muy alta por nuestro propio peso. Significa que la presión en esa zona aumenta y el agua funde simplemente por presión. El agua se transforma en líquido cuando el esquí del patín la presiona contra el piso y eso actúa como lubricante para que podamos patinar. Sin embargo, estuvimos hablando de una única sustancia y de qué dependía que se encuentre en un estado de agregación sólido, líquido, gaseoso y como vimos principalmente depende de la temperatura, es decir, de la energía cinética. Pero ¿cómo puede analizarse eso a nivel microscópico? Como dijimos previamente, el estado de agregación básicamente va a estar controlado por lo que son las distancias entre las moléculas.
o caracterizado por lo que son las distancias entre las moléculas. Ahora bien, ¿de qué dependen estas distancias? Estas distancias dependen de dos factores que son contrapuestos. Por un lado, la energía cinética que tengan. Si tienen demasiada energía cinética, las moléculas claramente no van a querer estar demasiado juntos, sino que van a estar queriendo moverse como un estado, como caracteriza un estado gaseoso. Y por otro lado, depende de la fuerza de atracción que haya entre las dos moléculas. Aquellas moléculas que se atraigan muy fuertemente van a necesitar demasiada energía cinética para vencer esa fuerza de atracción. Usualmente las fuerzas de atracción están gobernadas por un potencial de interacción intermolecular que tiene la siguiente forma. Acá se grafica el potencial de interacción entre dos moléculas en función de la distancia entre ambas moléculas. Cuando el potencial es negativo, es decir, de esta línea para abajo, las fuerzas son atractivas, mientras que cuando el potencial es positivo, las fuerzas son repulsivas. Las moléculas, la mayoría de ellas se manejan o se comportan con curvas de potencial similares a esta, en donde a distancias grandes las fuerzas son levemente atractivas pero prácticamente cercanas a cero. Y cuando las moléculas se van acercando, las fuerzas se hacen cada vez más atractivas, cada vez más atractivas, cada vez más atractivas, hasta que se llega a un mínimo de energía potencial, un máximo de fuerzas atractivas, y cuando se siguen acercando, en algún momento chocan, sus nubes electrónicas se repelen y acá hay repulsión en vez de atracción. Entonces, básicamente, para analizar cómo es el estado de agregación de una sustancia, vamos a tener que analizar dos cosas. Cómo es la temperatura, es decir, energía cinética, y cómo es la fuerza de atracción que se ejerce entre dos moléculas. Las fuerzas de atracción están descritas por lo que se conocen como fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas intermoleculares que generan la atracción entre las moléculas. Y estas fuerzas de Van der Waals son de diferentes tipos, con diferente intensidad, diferente grado de atracción, y están catalogadas en la siguiente tabla, de orden de más intensas, más fuertes a menos intensas. Las interacciones más intensas, más fuertes, son las electrostáticas. Por ejemplo, un átomo de sodio, un ion sodio positivo, se atrae con una fuerza de atracción terriblemente fuerte con un cloro. Esto genera, por ejemplo, que las sales fundan a temperaturas muy altas. Si ustedes empiezan a calentar cloruro de sodio, sal de cocina, la empiezan a calentar, para poder transformar en cloruro de sodio líquido, necesitan alcanzar aproximadamente los 1500 grados. Es decir, que necesitan darle muchísima energía cinética a eso para que se venza esa atracción electrostática que es terriblemente fuerte. La siguiente en orden de intensidad es la que se conoce como un ion dipolo, en donde un átomo cargado interacciona muy fuerte con una molécula dipolar, es decir, una molécula que tenga separación de cargas, una zona enriquecida en electrones marcada en rojo con una zona empobrecida en electrones marcada en azul. Por ejemplo, cómo interacciona un ion sodio con el agua. Esto también justifica por qué la mayoría de las sales son muy solubles en agua, porque los iones, por ejemplo el sodio, interaccionan muy fuertemente con los dipolos, por ejemplo el agua, y eso significa que la mayoría de las sales son muy solubles en agua. Este hecho lo vamos a utilizar bastante en química orgánica, ya que aquellas moléculas que de alguna manera puedan adquirir carga, como por ejemplo los ácidos carboxílicos que se desprotonan por encima de su pKa, o las aminas que se protonan por debajo de su pKa, en condiciones de estar cargadas van a ser muy afines por el agua, es decir, van a ser muy solubles en agua, mientras que las mismas moléculas en condiciones de no tener carga van a ser mucho menos solubles en agua. La siguiente fuerza de Van der Waals en orden de intensidad es el puente hidrógeno. El puente hidrógeno se da entre moléculas que tienen un átomo electronegativo unido a hidrógeno con otra molécula que tiene en algún nivel un par electrónico no compartido, de manera de que se genera una interacción de una magnitud muy fuerte, siendo la tercera en orden de intensidad de las fuerzas de Van der Waals.
Las siguientes son la interacción dipolo-dipolo y se da con aquellas moléculas que tienen distribuciones electrónicas asimétricas, en donde el polo negativo de la molécula, la zona enriquecida en electrones de una molécula, interacciona por dipolo-dipolo con la zona empobrecida de otra molécula. Y esta es una interacción también bastante fuerte. La siguiente es la que se conoce como ion dipolo, en la cual un ion puede polarizar a una molécula que en principio no tenía distribución de cargas, como por ejemplo el oxígeno 2. El oxígeno 2 tiene distribución de cargas simétrica, pero en presencia de una molécula cargada, esa distribución se va a asimetrizar, es decir, que se va a producir un dipolo inducido. Y esto genera fuerzas de interacción que, si bien son menores que los dipolo-dipolo, son medianamente importantes, y el ejemplo es cuando interacciona el hierro ferroso con el oxígeno, por ejemplo, en el transporte del oxígeno a través de la hemoglobina. Siguiendo, dipolo inducido, ¿sí? En el caso de moléculas que tengan distribución de cargas, es decir, sean polares, esos pueden inducir un dipolo en otra molécula, como por ejemplo la molécula de ácido clorhídrico, inducir un dipolo en la molécula de cloro 2 que originalmente no lo tenía. Fíjense que esta fuerza de interacción es muchísimo más baja que las anteriores. Por último, la fuerza más débil de todas es la que se conocen como fuerzas de London o dipolos transitorios, en las cuales moléculas que son completamente simétricas en su distribución de electrones, por el movimiento aleatorio de estos electrones se generan dipolos momentáneos, y esos dipolos momentáneos pueden inducir dipolos en las moléculas circundantes. Bueno, vamos a ir viendo estas fuerzas uno por uno, desde las más intensas, que son las interacciones electrostáticas, hasta las más suaves, que son las fuerzas de London. En las interacciones electrostáticas lo que tenemos es que cargas de signos contrarios se atraen fuertemente, mientras que cargas del mismo signo se repelen. La magnitud de esta fuerza electrostática es proporcional al producto de las cargas dividido la distancia que separa esas cargas al cuadrado, es decir, que cuando esas cargas están muy separadas, la fuerza de interacción electrostática es relativamente débil. La estructura de los sólidos cristalinos iónicos se presenta de manera de que usualmente las partículas positivas se rodean mayormente de partículas negativas, y de esa manera se maximizan las fuerzas electrostáticas atractivas y se minimizan las fuerzas repulsivas. La siguiente es la fuerza de interacción ion-dipolo, ¿sí? En la cual en una solución, por ejemplo, de una sustancia salina, el ion positivo se rodea de moléculas de agua en una primera esfera de solvatación, de manera de que esas primeras moléculas de agua, su polo negativo se acerca mayormente al ion positivo, mientras que los iones negativos se coordinan con esa primera esfera de solvatación de agua, de manera de que el polo positivo de ese dipolo, que sería el solvente, se acerca mayormente al polo negativo. Por supuesto, esto no es rígido, ya que estamos hablando de un líquido y las moléculas tienen posibilidad de moverse, pero mayormente van a adquirir esta orientación. La siguiente en importancia es el puente hidrógeno. Como ya mencionamos, el puente hidrógeno se forma por una molécula que tiene un átomo electronegativo, oxígeno, nitrógeno, flúor o azufre, unido a hidrógeno. Mientras más electronegativo sea el átomo, mayor va a ser la fuerza con la que se forma el puente hidrógeno. Así, los puentes hidrógenos formados por OH van a ser más fuertes que los formados por NH, van a ser más fuertes que los formados por fluohidrógeno, etc. La estructura del puente hidrógeno es la siguiente. Se forma una interacción intermolecular entre el hidrógeno de una molécula y los pares electrónicos no compartidas de la otra.
Si se fijan, este tipo de interacción intermolecular, este puente hidrógeno, no es simétrica. Hay una molécula que aporta el hidrógeno para formar el puente y hay otra molécula que aporta el par electrónico para recibirlo. Esta asimetría se manifiesta de manera de que hay moléculas que van a tener capacidades de ser donoras de puente hidrógeno, aportando el hidrógeno, y hay otras moléculas que van a ser aceptoras de puente hidrógeno, aportando el par electrónico libre. En el caso del agua es tanto donor como aceptor, pero veremos que no siempre es el caso. En el caso del agua, ¿sí? Es un caso muy interesante porque puede aceptar puente hidrógenos en dos posiciones, en sus pares electrónicos libres no compartidos, pero puede ser donor en otras dos posiciones. Esto genera que en el agua a nivel microscópico, ¿sí?, se forme toda una red tridimensional de puentes hidrógenos en donde cada agua está unida a otras 4 por interacciones de puente hidrógeno. Por supuesto, tampoco es rígido y estos puentes hidrógenos se forman y se desarman a medida de que las moléculas de agua se mueven en agua líquida o en agua gaseosa con aún menos intensidad. No son rígidos, pero está siempre presente esta estructura de puentes hidrógenos tridimensional y es la característica del agua como solvente. Es muy importante comprender que el agua como solvente se comporta de esta manera, estableciendo una red tridimensional de puentes hidrógenos. Cualquier sustancia que se mezcle con el agua y genere problemas a la hora de generar esta red tridimensional de puentes hidrógenos no va a ser soluble en agua, mientras que las sustancias que sean capaces de interaccionar o no distorsionar significativamente esta estructura de puentes hidrógenos van a ser solubles en agua. Siguiendo con las fuerzas de Van der Waals, la siguiente es la dipolo-dipolo, en donde sustancias con separación de cargas que generan que una zona de la molécula tenga una densidad de carga negativa, es decir, esté enriquecida en electrones, y otra zona de la molécula tenga una densidad de carga positiva, es decir, esté empobrecida en electrones, interaccionen por interacciones electrostáticas, no ya de una carga neta, como veíamos al principio, sino de pequeñas densidades de carga, pequeñas cargas, de manera de que el polo positivo de una molécula va a estar mayormente alineado con el polo negativo de otra molécula. Por último, las fuerzas más débiles son las fuerzas de London o dipolo transitorio y se generan en moléculas que no tienen dipolos permanentes, es decir, que su distribución electrónica es completamente simétrica. A pesar de que esta distribución electrónica es completamente simétrica en promedio en el tiempo, los electrones tienen posibilidad de movimiento y su movimiento es mucho más rápido que el de los núcleos. Este movimiento de electrones genera que en determinados momentos haya enriquecimiento de estos electrones en el espacio, generando empobrecimientos en otras regiones. Eso es lo que se conoce como dipolo transitorio, es decir, dipolos que se generan por el movimiento aleatorio de los electrones. En la imagen van a ver esos círculos azules que representan esos enriquecimientos momentáneos de electrones y consecuentemente los dipolos transitorios que generan. Esos movimientos de electrones van a estar generando dipolos transitorios que, si uno los promedia en el tiempo, van a generar que la molécula no tenga un dipolo porque van cambiando esos dipolos de lugar, pero que tiempo a tiempo pueden generar pequeñas interacciones electrostáticas. Es lo que se conoce como dipolo transitorio, porque transitoriamente el dipolo va a estar posicionado en una determinada región del espacio. Bueno, habiendo visto la generalidad de lo que son las propiedades físico-químicas, vamos a comenzar con las propiedades físico-químicas de los compuestos oxigenados. En particular vamos a comenzar con lo que es la solubilidad. En la tabla que ven a la izquierda se comparan la solubilidad en agua de diferentes alcoholes medianamente pequeños. Así podemos ver cómo el alcohol metílico, el metanol, el etanol, el N-propanol y el N-butanol son completamente miscibles en agua, es decir, son
solubles en agua 100%, mientras que a medida de que se va aumentando la cadena carbonada, su solubilidad en agua va siendo cada vez menor hasta que, por ejemplo, en alcohol exílico, el hexanol es bastante insoluble. Su solubilidad alcanza 0,6 gramos cada 100 mililitros de agua, es decir, muy poco soluble. ¿Por qué ocurre esto? Si analizamos la estructura del alcohol, podemos ver que el alcohol tiene una parte que interacciona muy bien con el agua, interacciona por puente hidrógeno con el agua, que es la parte del oxígeno alcohólico, pero también tiene una cadena carbonada que va a estar cambiando su longitud y su forma de acuerdo a qué tipo de alcohol manejemos. Si nosotros analizamos lo que es la parte hidrofílica del alcohol, vemos que el alcohol puede interaccionar mediante 3 puentes hidrógenos, que es una fuerza de interacción muy fuerte con el agua. 2 puentes hidrógenos aceptores y un puente hidrógeno donor. Esta situación es bastante similar a lo que es el agua como solvente. Recuerden la estructura de puentes hidrógenos que tenía el agua. Pero la cadena hidrofóbica, la región hidrofóbica del alcohol, interrumpe esta cadena de puentes hidrógenos que se están formando, ya que es una región que interrumpe los puentes hidrógenos. Así es que para alcoholes pequeños, en donde esta región sea relativamente pequeña, la región hidrofóbica sea relativamente pequeña comparado con la región hidrofílica, el alcohol va a ser soluble en agua. Pero a medida de que la región hidrofóbica vaya aumentando cada vez más, eso por comparación con la región hidrofóbica va a ser muy fuerte y el alcohol va a separarse en una nueva fase, es decir, no va a ser miscible en agua. Aquí vemos analizado lo que es una mezcla de agua con etanol, en donde podemos ver que cada región hidrofílica del etanol tiene posibilidad de interaccionar por puente hidrógeno con las aguas circundantes y el tamaño de la región hidrofóbica es lo suficientemente pequeño como para no impedir que las otras aguas interaccionen entre sí. Mientras que si comparamos el caso del butanol, ahora la región hidrofóbica del butanol es sustancialmente más grande y eso impide que moléculas de agua interaccionen por puente hidrógeno entre sí, que es donde efectivamente se sienten cómodas. Esta suerte de bloqueo de los puentes hidrógenos que ejerce la región hidrofóbica del butanol genera que el butanol sea mucho menos soluble en agua. Una pregunta sacada de la guía y que les queda para pensar es la comparación de 3 isómeros de alcoholes de 4 átomos de carbono y su solubilidad en agua. Por ejemplo, si agarramos el alcohol lineal, el N-butanol, el que esquematizamos acá, vemos que su solubilidad en agua es de 7 gramos cada 100 mililitros. El sec-butanol, el alcohol secundario de cadena lineal, la solubilidad en agua es de 12 y el terbutanol es muchísimo más soluble, 98 gramos de terbutanol se disuelven en 100 mililitros de agua. La pregunta sería ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué un alcohol que es ramificado, es un alcohol que es muy ramificado, el terbutanol, es sustancialmente más soluble que el 1-butanol? Y la sugerencia para que piensen el problema, tienen que pensarlos en términos de cómo desestabilizan los puentes hidrógenos las diferentes formas de las cadenas carbonadas. La siguiente propiedad físico-química que vamos a analizar es la acidez. Acá está planteada una reacción genérica de acidez en donde una determinada molécula tiene una unión covalente con un hidrógeno y esa unión es relativamente lábil. Significa que ese hidrógeno puede cederse al medio dejando sus electrones en el resto de la molécula que se conoce como base conjugada. Por supuesto, esta base conjugada adquiere carga negativa mientras que el protón queda con carga positiva. En particular, los alcoholes
presentan una acidez relativamente baja. Acá tienen una tabla en donde se compara la constante de acidez, la constante termodinámica para esta reacción, para varios alcoholes y a su vez se compara con otras moléculas típicamente ácidas, ¿sí? Como pueden ver, los alcoholes alifáticos, ¿sí?, tienen constantes de acidez que van desde el orden de 10 a la menos 16 a 10 a la menos 18, es decir, son relativamente poco ácidos. Si se los compara con el agua, saben que el agua es una molécula que es ácida y básica al mismo tiempo, la acidez de los alcoholes es levemente más baja o del mismo orden si quieren que el agua, es decir, son muy poco ácidos. El fenol, que era otro de los grupos funcionales de esta unidad, si se fijan, tiene una constante del orden de 10 a la menos 10, comparado con, por ejemplo, el metanol del orden 10 a la menos 16, vemos que el fenol es muchísimo más ácido, es 6 órdenes de magnitud más ácido, es decir, 1.000.000 de veces más ácido que el metanol. Este hecho llamativo del fenol lo vamos a estar analizando en breve. Si comparamos, por otro lado, la acidez de los diferentes alcoholes con la del ácido acético, vemos que el ácido acético tiene una constante de equilibrio de 10 a la menos 5, mientras que los alcoholes tienen un rango de 10 a la menos 10 a 10, de 10 a la menos 16, perdón, a 10 a la menos 18. Significa que son significativamente menos ácidos que el ácido acético. El ácido clorhídrico, como saben, es un ácido fuerte, tiene una constante de 10 a la más 2, es decir, tiene una acidez tremendamente fuerte comparado con el ácido acético, que es un ácido débil. Aquí tienen la reacción de acidez del ácido acético, en donde el enlace covalente, un enlace sigma, oxígeno-hidrógeno, se rompe de manera que ese par electrónico que formaba parte del enlace sigma pasa a estar localizado o soportado por lo que es la base conjugada, el carboxilato, y cediendo su protón. Como cualquier reacción de equilibrio, tiene asociado una constante de equilibrio que en el caso de una reacción de acidez se denomina K sub A, constante de acidez, y vale el producto de los productos dividido el producto de los reactivos. En este caso, el producto de la concentración de la base conjugada por el producto de la concentración de protón dividido el producto o directamente la concentración del ácido sin disociar. Y esto es una constante para una determinada temperatura. Cuanto mayor sea la constante de acidez, mayor va a ser la fuerza ácida. Por ejemplo, si comparamos una constante de acidez de 10 a la menos 5 con una constante de acidez de 10 a la menos 2, 10 a la menos 2 es 1000 veces mayor a 10 a la menos 5 y consecuentemente el ácido que tiene una constante de acidez 10 a la menos 2 es mucho más ácido que el que tiene una constante 10 a la menos 5. También seguramente recordarán de lo que es la unidad 1 que la constante de acidez puede expresarse en una escala logarítmica que es la pKa, ¿sí? En la relación del pKa es inverso, cuanto menor es el pKa, más fuerte es el ácido. A lo largo de la unidad ustedes van a tener que ser capaces de comparar la acidez de diferentes moléculas, es decir que en base a consideraciones estructurales de cada una de las moléculas ustedes van a tener que ser capaces de analizar cuán ácida es esa determinada molécula. Van a tener que predecir, dicho de otras maneras, cuándo una determinada sustancia se transforma más en sus productos, es decir, libera más protón al medio. Y la clave para hacer eso es analizar cómo varía la energía a medida de que se produce la reacción, desde que la molécula con su hidrógeno unido covalentemente se disocia para dar su base conjugada más protón. Cualquier reacción que se produce, incluyendo estas reacciones de acidez, van asociadas a un cambio de energía y ese cambio de energía está esquematizado en lo que se conoce como coordenada de reacción.
es un gráfico de energía potencial, es decir, de energía que almacenan las determinadas moléculas en función de un parámetro que tiene que ver con cómo se produce esta reacción. En este caso es una reacción muy simple que tiene que ver con la ruptura de un enlace sigma que está representado en este caso como coordenada de reacción. Lo que vamos a ver es que mientras la reacción está en su fase de reactivo sin reaccionar, tiene una determinada energía que es la que corresponde a los reactivos. Y a medida de que se va produciendo, en este caso se va rompiendo el enlace sigma que une al protón, la energía aumenta hasta alcanzar un máximo. Ese máximo tiene que ver con el momento de máxima inestabilidad de la molécula, que es justo previo a romper el enlace sigma en este caso. Es lo que se conoce como complejo activado. Una vez que el enlace sigma continúa rompiéndose, la energía va a ir bajando hasta que se alcanza la correspondiente a los productos. Toda reacción suele darse de esta manera, en donde hay una energía que corresponde a los reactivos. La energía sube alcanzando un máximo que tiene que ver con la energía que tiene ese complejo activado y después evoluciona hasta un punto de energía que tiene que ver con los productos. De esta manera, fíjense que hay dos diferencias de energía. La diferencia de energía entre el complejo activado y los reactivos es lo que marca la velocidad, es decir, la cinética en la cual se convierten reactivos y productos. Mientras que la diferencia entre los estados iniciales y finales tiene que ver con lo que es la posibilidad termodinámica de que se realice esa reacción. Una reacción en donde los productos tienen menos energía que los reactivos será termodinámicamente favorable, es decir, se va a producir en ese sentido. Mientras que una reacción en donde los productos tuvieran más energía que los reactivos va a ser una reacción que no es posible termodinámicamente, es decir, no se va a producir. De esta manera, aquellas reacciones que se produzcan más van a ser aquellas reacciones cuya energía de los productos sea lo más bajo posible, es decir, sus productos sean lo más estables posibles. En el caso particular de una reacción de acidez, esta reacción va a estar más desplazada hacia productos cuanto más estable sea la base conjugada. Y para analizar acidez, lo que van a tener que tener es consideración estructural sobre cómo es esta base conjugada y cómo es su estabilidad relativa, ¿sí? Con respecto a otras bases conjugadas, por ejemplo. Si observan, la característica de la base conjugada es que tiene una carga negativa. Es decir, aquellas moléculas que estabilicen mejor una carga negativa van a ser bases conjugadas más estables y consecuentemente esta reacción va a estar más desplazada hacia productos, liberando más protones y consecuentemente haciendo más ácida la sustancia. En definitiva, aquellas sustancias que den bases conjugadas estables van a generar que la reacción se desplace más hacia la derecha y de esa forma sean más ácidas. Si aplicamos estos conceptos para analizar por qué un ácido carboxílico es mucho más ácido como un alcohol, podemos observar que en el caso de la reacción de acidez en el alcohol, la desprotonación del alcohol genera su base conjugada, que es el alcóxido. Esta reacción tiene una constante de acidez de 10 a la menos 16. En el caso de un ácido carboxílico, la misma reacción tiene una constante de acidez de 10 a la menos 5, es decir, es 11 órdenes de magnitud superior a la del alcohol, es muchísimo más ácido. ¿Por qué ocurre esto? Si analizamos las bases conjugadas, ¿sí?, la capacidad que tienen las bases conjugadas para estabilizar una carga negativa, vemos que en el alcóxido hay un átomo electronegativo, que es el oxígeno, eso es un factor que ayuda a estabilizar la carga negativa, pero hay un único átomo electronegativo, es decir, esa carga negativa va a estar soportada por el oxígeno y eso, si bien presenta cierta cuestión favorable porque el oxígeno es electronegativo, no alcanza a representar un favor de estabilización muy significativo. Comparando la base conjugada
con el carboxilo, vemos que en primer lugar el carboxilo tiene dos átomos electronegativos que ayudan a estabilizar la carga, que es un factor que supera en mucho a lo que es la capacidad de estabilizar la carga del alcoxilo, pero además esta carga negativa no necesariamente tiene que ser soportada por un único átomo, porque existen las estructuras resonantes, es decir, la deslocalización de electrones entre los diferentes átomos de oxígeno, de manera de que la carga negativa puede estar soportada indistintamente por los dos átomos. Entonces, resumiendo, la base conjugada del ácido carboxílico, el carboxilato, tiene dos átomos electronegativos capaces de estabilizar esa carga negativa, pero además la carga puede deslocalizarse por resonancia. Y como vimos en las series previas, estas situaciones en donde las cargas se deslocalizan por resonancia, uno puede dibujar diferentes estructuras de cargas localizadas, en donde la carga se distribuye por esas estructuras, conducen a situaciones mucho más estables energéticamente hablando. Podemos ver el carboxilato como que los electrones están deslocalizados, ¿sí?, entre los enlaces carbono-oxígeno, y cada átomo de oxígeno de esa forma soporta media carga negativa, cosa que es una situación energética mucho más estable. Siguiendo entonces con el estudio de las diferentes fuerzas ácidas de los compuestos oxigenados, la clave para analizar la acidez es analizar la estabilidad de su base conjugada. Aquellos compuestos cuya base conjugada sea muy estable van a ser muy ácidos en comparación con otros compuestos cuya base conjugada sea menos estable. Volviendo a la tabla, en donde se comparan las constantes de acidez, es decir, las fuerzas ácidas de diferentes compuestos, podemos ver que los alcoholes alifáticos son significativamente menos ácidos que el fenol. El fenol tiene una constante del orden de 10 a la menos 10, mientras que los alcoholes alifáticos tienen constantes de entre menos 16 y menos 18. Eso significa que el fenol es 1.000.000 de veces más ácido que los alcoholes alifáticos. En breve vamos a justificar por qué ocurre eso, pero ya que estamos con la tabla, podemos comparar lo que es la acidez del fenol con la de un ácido carboxílico, como por ejemplo el ácido acético. Vemos que el ácido acético aún es muchísimo más fuerte que el fenol, ¿sí? Y por último, la comparación que vale la pena hacer es la comparación del ácido acético como ácido orgánico en comparación de los ácidos inorgánicos, como por ejemplo el clorhídrico. Observen que el clorhídrico tiene una constante del orden de 10 al cuadrado, mientras que el acético tiene una constante del orden de 10 a la menos 5. Entonces, en líneas generales, los ácidos inorgánicos van a ser mucho más ácidos que los ácidos carboxílicos mucho más ácidos que los fenoles, y los fenoles mucho más ácidos que los alcoholes. Ahora sí, entonces vamos a analizar por qué el fenol es significativamente más ácido que los alcoholes alifáticos, y para eso vamos a observar esta base conjugada que es el ion fenóxido. El ion fenóxido, a diferencia del alcóxido, la base conjugada de los alcoholes alifáticos, tiene la posibilidad de deslocalizar su carga por resonancia. Y siempre, como venimos viendo en las series anteriores, estructuras de carga deslocalizada son muchísimo más estables que estructuras de carga localizadas. Eso conceptualmente pueden verlo, ¿por qué? Porque no hay un único átomo que soporta la carga negativa. En el caso de este ion, el ion fenóxido, la carga negativa está soportada por el oxígeno, por este carbono, por este carbono, por este carbono. Es decir, tenemos 4 átomos que soportan la carga en lugar de uno, como es en el caso del alcóxido. Ese tipo de situaciones es muy favorable, genera una ganancia en estabilidad, consecuentemente el ion fenóxido es más estable, consecuentemente el fenol es mucho más ácido. Bueno, vamos a empezar un poquito a trabajar con la química de unos compuestos muy importantes de esta unidad, que son los compuestos carbonílicos. Como recuerdan, los compuestos carbonílicos estaban formados por el grupo carbonilo, que era un carbono sp2 unido por doble ligadura a un oxígeno sp2,
y dos sustituyentes. Si alguno de estos dos sustituyentes era hidrógeno, íbamos a estar hablando de que ese compuesto carbonílico era un aldehído. Si los dos eran cadenas carbonadas, eran cetonas. Como todo compuesto con un carbono carbonílico es planar, los ángulos de enlace son prácticamente 120 grados, pueden variar levemente de acuerdo al tamaño del grupo, de manera de que se distorsionan levemente esos enlaces, pero prácticamente los ángulos de enlace son muy parecidos a lo que es el ángulo trigonal, es decir, 120 grados, y por supuesto estos cuatro átomos están todos en un mismo plano. Este oxígeno, este carbono, este hidrógeno están todos en un mismo plano, cosa que era la característica de los carbonos sp2. Otra característica muy importante y que va a gobernar la química de esta familia de compuestos es la polaridad que tiene este enlace. El oxígeno es bastante más electronegativo que el carbono, lo que genera que este enlace se polarice de manera de que sobre el oxígeno se genera un polo negativo, es decir, el oxígeno está enriquecido en electrones, mientras que el carbono es deficitario en electrones, es decir, adquiere densidad de carga positiva. Esto lo podemos simbolizar como densidad de carga positiva sobre el carbono, densidad de carga negativa sobre el oxígeno, o simplemente una flecha esquematizando el dipolo desde el carbono hacia el oxígeno. La reacción más importante que sufren estos compuestos, los compuestos carbonílicos, es la adición nucleofílica al carbonilo. Y acá tenemos un esquema genérico de lo que es cualquier adición nucleofílica al carbonilo. El carbonilo, como bien vimos, estaba polarizado de manera de que el carbono tenía densidad de carga positiva, es decir, se parece al núcleo. Por eso se llama adición nucleofílica, porque el reactivo se adiciona sobre el carbono buscando cargas positivas, es decir, características nucleares. El reactivo que se va a estar adicionando tiene que ser un reactivo que tenga algún enlace polarizado. Por ejemplo, este reactivo genérico X, donde X es su polo positivo y es su polo negativo. Este reactivo polar se va a estar adicionando de esta manera al aldehído o cetona polarizado. Su extremo positivo se va a estar adicionando sobre el oxígeno, de manera de que X se va a estar uniendo al oxígeno generando este tipo de estructuras, mientras que su extremo negativo se va a unir buscando el núcleo, haciendo una adición nucleofílica al carbono con densidad positiva. Esto trae importantes consecuencias a nivel molecular. Aquel compuesto carbonílico que sufre la adición nucleofílica cambia de geometría. Si se fijan, este carbono es un carbono sp2, plano y trigonal, mientras que el mismo carbono en el producto de adición pasa a ser sp3, adquiriendo la posibilidad, por ejemplo, de tener quiralidad. Si lo que estaba acá en esta posición es diferente a lo que estaba acá, este carbono va a ser quiral y consecuentemente ese producto de adición nucleofílica puede presentar isomería óptica. También quería hacer una mención a la palabra adición, ¿sí? ¿Por qué se conoce como adición? Bueno, porque dos reactivos, reactivo A más reactivo B, generan un único producto, es decir, los reactivos se adicionan. Esta reacción es la principal que vamos a estar viendo con respecto a los compuestos carbonílicos, y es una reacción muy habitual en lo que es la química biológica y la industria química. El mecanismo de reacción de una adición nucleofílica al carbonilo comienza por lo que se conoce como ataque nucleofílico, en donde el extremo negativo del reactivo polar que se va a adicionar a través de un par electrónico libre no compartido ataca buscando núcleos, ataca nucleofílicamente al carbono, que recuerden tiene densidad de carga positiva. Ese primer paso de reacción genera un intermediario que tiene la siguiente característica. El carbono ya está convertido en un carbono sp3. Observen que acá es un carbono plano trigonal, mientras que acá es un carbono tetraédrico. Y
el átomo I o el grupo I adquiere carga positiva porque cede parte de sus electrones para formar este enlace sigma. Adicionalmente, este enlace pi que estaba posicionado sobre el oxígeno pasa a estar locado en el oxígeno, el cual adquiere carga negativa. La reacción transcurre de manera de que este grupo X con su par electrónico migra hasta el oxígeno de manera de que se genera el producto de adición. Siempre lo que era positivo se une a lo que era negativo y lo que era negativo se une a lo que era positivo. Una característica importante de esta reacción es que dependiendo de qué lado del plano del carbonilo haya sido el ataque nucleofílico, se van a generar diferentes productos de adición. Si observamos acá el plano que esquematiza el compuesto carbonílico, el plano en donde está el carbono, el oxígeno, el primer átomo de este grupo y el primer átomo de este grupo, el ataque nucleofílico puede provenir de la cara de arriba en este caso o de la cara de abajo en el otro. Eso va a conducir a diferentes productos, ya que la configuración absoluta de este carbono va a ser la puesta si el ataque se realizó desde la cara de arriba o desde la cara de abajo. Este grupo de moléculas en los cuales la configuración de todos los carbonos azométricos es la misma, pero difieren en la configuración de un único carbono anomérico, se denominan epímeros y son dos isómeros ópticos entre estos dos. Es decir, es una reacción que, a menos que haya una cara que esté impedida por algún motivo, va a conducir a mezclas de isómeros. Dos ejemplos de adición nucleofílica al carbonilo son la síntesis de Kilian y Fischer, por la cual dichos autores ganaron el premio Nobel por poder reproducir la química de los azúcares naturales en laboratorio, y no es más ni menos que una adición nucleofílica al carbonilo, en donde el reactivo que se adiciona es el ácido cianhídrico y el enlace polarizado es el enlace hidrógeno-carbono, en donde el hidrógeno juega las veces de extremo positivo y el grupo ciano juega las veces de extremo negativo. Como todo extremo positivo se adiciona al carbono y como todo extremo negativo se adiciona al oxígeno, generando este compuesto que se conoce como cianhidrina y es el producto de adición nucleofílica al carbonilo. Este compuesto puede ser transformado luego en un ácido o en un aldehído según se requiera. El otro ejemplo es la producción de la base de Schiff, algo que se utiliza mucho en química orgánica, en síntesis y en identificación de compuestos orgánicos, en donde el reactivo polarizado es una amina, de manera de que el enlace polarizado se da entre un nitrógeno y un hidrógeno, de manera de que un hidrógeno se adiciona al grupo O y el resto de la amina se adiciona al carbono. Esto después, mediante una eliminación de agua, la pérdida de agua se transforma en este compuesto que es de alta estabilidad y de alto interés para los químicos orgánicos. Sin duda, la reacción más importante de adición nucleofílica al carbonilo es la formación de hemiacetales y hemicetales. La misma se provoca por la adición nucleofílica de un alcohol y funciona de la siguiente manera. Tenemos el compuesto carbonílico esquematizado en rojo con su carbono sp2 y la adición se va a producir a partir de un alcohol, en este caso ejemplificado un alcohol primario, en donde hay un único grupo R3 formando parte de este alcohol genérico. La adición, como cualquier adición nucleofílica, comienza por el ataque del par electrónico libre del oxígeno al carbono carbonílico desnudo en electrones y consecuente migración, de manera de que todo este grupo OCR3 se adiciona sobre el carbono y este hidrógeno se adiciona sobre el oxígeno, generando este producto de adición. Fíjense que es un producto de adición en donde la parte rosa es la que viene de
el compuesto carbonílico, mientras que la parte azul es la que proviene del alcohol. Como cualquier reacción, este carbono cambia su hibridación y eso genera consecuencias a nivel estereoquímico en esta región. Estos compuestos se denominan hemiacetales, si el producto de adición era un aldehído, venía de un aldehído, o hemicetales si el producto al cual se adicionó era una acetona. Estos hemiacetales o hemiacetales son grupos funcionales en sí mismos y pueden ser reconocidos de la siguiente forma. El grupo funcional hemiacetal o hemicetal tiene un carbono hibridizado sp3 que está unido al mismo tiempo a 1H y a 1R. De manera que el grupo funcional hemiacetal, ¿sí?, involucra todo esto que estamos dibujando acá, desde el carbono, el OH y el OR. Este sería el grupo funcional hemiacetal o hemicetal. Otra característica importante de este tipo de reacción es que esta reacción es reversible. Si se fijan, está esquematizado con una flecha de equilibrio. ¿Qué significa? Que si ustedes mezclan un compuesto carbonílico con alcohol en un medio acuoso, una proporción de estos se va a convertir en hemiacetal, porque esto es una reacción de equilibrio. Y a su vez, si ustedes de alguna manera tienen aislado un hemiacetal o un hemiacetal y lo disuelven en agua, parte de este hemiacetal o hemicetal se va a disociar para generar el alcohol y el compuesto carbonílico a partir del cual se creó. Esto es la química principal de los hemiacetales o hemicetales. Este hemiacetal o hemicetal formado puede seguir reaccionando si uno controla los medios de reacción con otro alcohol, el cual puede ser el mismo que estaba esquematizado antes o no. Acá en este caso esquematizamos el hemiacetal formado, la parte rosa que venía del compuesto carbonílico, la parte azul que venía del primer alcohol adicionado, y ese hemiacetal puede estar reaccionando con una segunda molécula de alcohol. Acá esquematizamos una molécula de alcohol distinta con un R4 que es distinto al R3, pero bien podría ser la misma que el R3, de manera de que ahora este alcohol va a estar reemplazando al hidrógeno que venía del primer alcohol y uniéndose en este punto, formando lo que se conoce como acetal o cetal. ¿Sí? Fíjense que ahora es un nuevo grupo funcional en donde ustedes tienen un carbono sp3 que está unido al mismo tiempo a 1R y a otro R. ¿Sí? Este es el grupo funcional acetal o cetal. Cuando se les pida marcar grupo funcional acetal, tienen que marcar toda esta región esquematizando que hay una región que provino de un alcohol, hay otra región que provino de otro alcohol y hay una región que provino del carbono carbonílico. Esta reacción ya deja de ser una adición, sino que ahora es una deshidratación. Este hidrógeno que venía del primer alcohol adicionado reacciona con este OH que viene del segundo alcohol, de manera de que se produce agua. ¿Sí? Y a diferencia de la formación de los hemiacetales, esta reacción ya no es una reacción de equilibrio, es una reacción que se genera únicamente de estos reactivos a estos productos. Es decir, que si ustedes tienen de alguna forma un acetal aislado y lo disuelven en agua, esta reacción no va para atrás, no puede ser producida en el otro sentido por el mismo mecanismo. Sí hay una forma de romper esto. Ustedes pueden agarrar este producto y hervirlo en ácido clorhídrico durante toda la noche y en esas condiciones el acetal se va a romper, pero no es la misma vía de síntesis que está en equilibrio como en el caso de los semiacetales. Esto se va a estar llamando acetal cuando el compuesto carbonílico era un hemiacetal o cuando el hemiacetal provenía de un aldehído.
y se va a estar llamando cetal cuando esto provenía de un hemicetal.